Bendiciones, hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Muchos pastores, iglesias, dicen, yo no soy legalista. No soy como aquel, no soy como el otro, tampoco soy como aquel. Yo soy libre en Cristo Jesús. Yo voy al cine, voy a la playa, yo bailo también, mas por lo tanto, yo no soy legalista como otros. ¿Acaso es eso ser legalista? Eso no tiene nada que ver con ser legalismo, hermano. Sin embargo, usted es libre en Cristo Jesús. Puede ir al cine, puede ir a la playa, puedes bailar, porque eso no tiene nada que ver con ser legalista. Bíblicamente, ¿qué tiene que ver el legalismo? ¿Qué es el legalismo o qué es ser una persona legalista? Vamos a discutirlo en este momento. Bienvenidos son ustedes al tema ¿qué es el legalismo o qué es ser una persona legalista? Primero que nada, hay que comprender que la palabra legalismo no tiene nada que ver con la ley de Moisés o la ley de Dios. Es lo mismo. Ley de Dios o ley de Moisés es lo mismo en el Antiguo Testamento. La ley de Dios en el Antiguo Testamento es dada por parte de Dios a Moisés para el pueblo de Israel, para que cumpla esas 600 leyes y mandamientos y estatutos y ordenanzas para que los haga cumplir. La ley de Dios, Pablo dice en Romanos capítulo 7, que la ley de Dios es santa, justa y buena, pero no tiene nada que ver con el legalismo. Ser legalista o el legalismo o ser legalista es muy diferente a la ley de Dios. Vamos a ver la diferencia entre la ley de Dios y en ser legalista. Cuando muchos dicen, yo no soy como aquel, ni tan como aquel también que aquel pastor. Yo disfruto la vida libremente en Cristo Jesús porque soy libre en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo voy al cine, voy a la playa, yo bailo porque yo no soy como aquel. ¿Qué es ser legalista verdaderamente? ¿A qué se refiere la palabra legalismo? Vamos a la palabra de Dios. Ser legalista es establecer doctrinas, leyes, mandamientos, más allá de lo que Jesús habló, sea en el periodo de tiempo de la ley a los judíos o en el periodo de tiempo de la gracia a los gentiles en la iglesia que es su cuerpo a través del apóstol Pablo que trajo el evangelio. Repito, ser legalista es una persona, ¿verdad?, que establece doctrinas y promesas y mandamientos y leyes que contradicen las enseñanzas de la ley de Dios dada a través de Jesús para el pueblo de Israel. Todo lo que contradiga los mandamientos, estatutos que Dios estableció a través de Cristo Jesús para los judíos es legalismo. Tiene que ver con legalismo. Ahora, en el libro de Romanos 2:13, vamos a buscar Romanos un momentito. Y aquí hay que tener mucho cuidado en Romanos 2:13, ¿ok? Porque Romanos 2:13 es el texto favorito de los judíos mesiánicos. Aquellos judíos mesiánicos que creyeron en Jesús. No son los antimesías, son aquellos que sí creyeron. Y Romanos 2:13 lo usan los judíos mesiánicos para contradecir las verdades que Dios les revela al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la salvación por la fe y ser justificado por la fe, como Pablo dice. Ahora, Romanos 2:13, ¿por qué Pablo aquí escribe diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? En el tiempo de Pablo, Roma fue un imperio, ¿verdad?, que fue dominado, las iglesias cristianas fueron muy dominadas por Roma. Y los romanos en Roma, ¿verdad?, pues atacaron el cristianismo en Roma, cambiando su doctrina, sus enseñanzas y impartiendo otras enseñanzas que no son las que Jesús estableció.
Pablo tiene un gran interés de hablarle a los romanos en Roma, a los judíos en Roma, el mensaje del evangelio de la fe. En otras palabras, la seguridad de la salvación, en ser justificados por la fe y no por obras, sino por la fe ya somos salvos. El interés de Pablo es tan grande por los judíos en Roma, en la cual los judíos hacían obra y se justificaban por la fe, ya que en el tiempo de Jesús, en el periodo de tiempo de Jesús, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, en ese periodo de tiempo habían sectas, como la secta de los judíos y fariseos, en la cual ellos cambiaban la verdad de Dios por enseñanzas y tradiciones de hombres, ¿verdad? Entonces Pablo tenía un gran interés que los judíos cristianos en esta época conocieran el nuevo régimen de espíritu de vida, Romanos 7:6, y no el antiguo régimen de la ley de la letra, en la cual aquí es la ley de Cristo, la ley del espíritu de vida, que es la ley de Cristo para nosotros la iglesia, ser salvo, ¿ok? Pablo, conociendo muy bien la ley, porque él era un maestro, un abogado, conocía muy bien la ley, Pablo entendía que la única forma de ser salvo bajo la antigua dispensación de la ley, antes de Cristo, era cumpliendo todos los mandamientos y estatutos y ordenanzas y leyes que Dios dejó plasmada para el pueblo de Israel. Y también en el tiempo de Jesús, que también estaba vigente la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Pablo también sabía que si la ley se desobedecía y se violaba, se transgredía la ley, pues entonces había juicio y condenación. A base de eso, el apóstol Pablo, aquí mismito en Romanos capítulo 2, versículo 25, dice de la siguiente manera: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Lo que Pablo le estaba diciendo en Romanos 2, 25, le estaba diciendo a los judíos: la ley es provechosa, es buena, pero si ustedes los judíos guardan la ley completa, perfectamente, y se mantienen obedeciendo las 613 y pico de leyes y mandamientos y estatutos y ordenanzas perfectamente. Si no, eres una persona incircuncisa. Lo de la incircuncisión eran los gentiles que estaban sin Cristo y sin ley, fuera de la promesa de Dios. Ahora, hay que tener cuidado con Romanos 2.13, porque Romanos 2.13, Pablo se lo estaba hablando a una audiencia judía bajo la ley, y no es para nosotros la iglesia en el nuevo régimen de espíritu de vida de Romanos 7.6, que estamos nosotros ahora bajo una nueva ley de vida en Cristo Jesús, ¿ok? Hay que comprender bien lo que Pablo está hablando de a los judíos, mas no es a nosotros. Bien, vamos a comprender una cosa, que el legalismo no tiene nada que ver con la ley de Dios, ¿verdad? En Romanos 2.13 yo les estaba diciendo que dice aquí: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Cuando Romanos 2.13 habla de hacedores de la ley, yo quiero que ustedes se graben bien la palabra hacedores aquí en Romanos 2.13, porque la palabra hacedores tiene que ver con el cumplir la ley, hacer la ley, que es la ley de Dios, y es un equivalente a la ley de Moisés, que es santa, justa y buena, como dice Pablo aquí en Romanos también 7, Romanos 7, versículo, es que no veo bien, Romanos 7, versículo 13 en adelante, ¿ok? Versículo 12, Romanos 7, 12, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo dice que la ley de Moisés es santa y justa y buena porque nos enseña las verdades, nos enseña a cómo conducirnos, nos enseña lo que es el pecado y lo que no es el pecado, ¿ok? Eso es lo que Pablo dice. Ahora,
Cuando Pablo dice Romanos 2:13, los hacedores de la ley serán justificados, Pablo dice que la palabra hacedor tiene que ver con la ley, en hacer la ley, pero lo que es justo, seguir la verdad, seguir lo justo, lo que es bueno, obedecer la ley correctamente, sin violar, sin transgredir la ley y sin tampoco alterar la ley. ¿Ok? Bien importante. Vámonos ahora a Romanos 7:22. Un momentito. Y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O echamos fuera demonios? ¿Hicimos milagros? Entonces les declararé: nunca te conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. Ok. Romanos 7:22 al 23. Observa que en Romanos 7:22 al 23 Jesús termina hablando de ello. Hay que comprender algo. Listen, escuchen bien. En Romanos, en Mateo 7, Jesús está hablando una parábola. Y las parábolas no son doctrinas para el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Las parábolas no son doctrinas sanas para el cuerpo de Cristo. La parábola es una ilustración que Jesús habla para revelar verdades a las personas, pero no es doctrina para la iglesia hoy en día. Ok, bien. Romanos 7:22 habla lo mismo, que es la misma palabra hacedor que Romanos 2:13 habla. ¿Ve? Romanos 2:13 dice hacedor de la ley, que hace referencia en guardar los mandamientos y estatutos que Dios dejó establecido al pueblo de Israel, a los judíos, que es la ley de Moisés, de una manera santa, justa y legal, legalmente, ¿ok? Pero aquí usa la misma palabra hacedor de maldad, que tiene que ver también con el mismo contexto, la misma definición de Romanos 2:13, la palabra hacedor de la ley. De manera que podemos aprender que Romanos 2:13, la palabra hacedor de la ley, de una manera legal y justa, él aquí aplica también hacedor de maldad en cuanto a la ley. ¿Ve? A la ley. Ahora, cuando hablamos de ley o de legalismo, sale una palabra en el griego que es anomia. Anomía, vamos a decir, anomía. ¿Ve? En el griego. Anomía en el griego. Significa infracción a la ley. Infracción a la ley. ¿Ok? Cuando hablamos de infracción a la ley, tiene que ver cuando alguien añade algo más a la ley de Dios, a los mandamientos de la ley de Moisés dada al pueblo de Israel y en el tiempo de Jesús también. ¿Ok? Ok. Mateo 7:22, Jesús en la parábola ilustrativa que él hace, diciendo y terminando: apartaos de mí, obradores de maldad. Esa palabra obradores de maldad, hacedores, mejor dicho, hacedores de maldad, tiene que ver con gente que Jesús está dando una ilustración en esa parábola, que tratan de ser justificados, tratan de cumplir la ley de Dios y tratan ellos de ser justificados ante Jesús, pero que ellos, en vez de ser hacedores de la ley, de una manera legal, obedeciendo como es digno y santo los mandamientos de la ley de Moisés y las promesas dadas a Moisés, lo que hacen ellos aquí, lo que hacen ellos aquí es que hacen lo contrario, que es aquí, anomia, que es infringir la ley, como por ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo, Mateo 15, del 1 al 6, parafraseándolo en palabras cortas, dice: entonces se acercó a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué ellos no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces Jesús les responde: ¿por qué entonces ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios? Aquí está, el mandamiento de Dios
que es la ley de Moisés, en hacer la ley, hacer cumplir la ley de una manera legal, justa y buena, ¿verdad? Porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, ¿verdad? Por sus propias tradiciones. Una persona legalista no quiere decir, ¿verdad? Como hoy en día muchos dicen, yo no soy legalista como aquel pastor o como aquello. Yo voy al cine, yo voy a la playa, para mí eso no es malo. Yo soy libre en Cristo Jesús, yo bailo. Yo bailo, yo no soy legalista como aquel. ¿Eso qué tiene que ver eso? Eso no tiene nada que ver. Ser una persona legalista viene siendo una persona que bajo la dispensación judía, bajo la ley judía, no es la gracia. Vamos después en la dispensación de la gracia. ¿Ok? Bajo la dispensación judía, en el Antiguo Testamento, una persona legalista es una persona que infringe la ley de Dios, la cambia, la altera, la modifica, añade a los mandamientos que Jesús dejó establecido, en la cual dice Mateo 15, 1 al 6, ¿y por qué ustedes añaden a los mandamientos de Dios sus propios mandamientos? Eso es lo que es una persona ser legalista. Vamos ahora a pasar a lo que es ser una persona legalista en la dispensación de la gracia, a través del apóstol Pablo, en el evangelio de la fe. ¿Ok? Bien. Ustedes saben que Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Una persona que hace obras es sinónimo a Mateo 7:22 y a Mateo 15, 1 al 6. Obras. Los judíos trataban aquí y aquí también de justificarse por sus propias obras, sus propias tradiciones creadas por ellos mismos, justificarse para ellos ser salvos o ser perdonados. Y Jesús le dice a ellos, ustedes no van a ser justificados o salvos creando, fabricando sus propias tradiciones o mandamientos creados por hombres. Vamos para la dispensación de la gracia. Pablo, el apóstol, saca las enseñanzas que él sabe de la ley judía, porque él fue judío, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, y Pablo saca esta misma enseñanza ¿para quién? Para los gentiles, que somos nosotros en la gracia de hoy en día. Gracia, hoy en día. Bueno, déjame escribirlo mejor, ¿verdad? En la gracia de hoy en día, de hoy, ¿ok? Pablo saca esa analogía. Por las obras de la ley nadie será justificado, por lo que la gente crea y fabrica para ser salvo, nadie va a ser salvo, sino por el mandamiento de Dios. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo régimen, Romanos 7:6, una nueva ley que para ser salvo es por la fe en la sangre de Cristo, sin añadir obras ninguna. ¿Ok? Vamos ahora a un ejemplo. ¿Qué es ser legalista hoy en día? ¿Qué es ser legalista en la dispensación de gracia hoy en día? Hoy en día, en el tiempo de hoy en día. Ser legalista viene siendo cuando una persona añade una obra a la salvación. Si la salvación es por fe en la sangre de Cristo y no es por hacer ninguna obra creada por los hombres, cuando una persona obra a la salvación, por ejemplo, hace el bautismo en agua, ¿verdad? Cuando una persona dice que hay que ser bautizado en las aguas, eso es ser legalista. Porque ahora Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, del 1 al 3, que el bautismo para salvación no tiene nada que ver con agua, sino con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo en la fe, en la sangre de Cristo. Cuando una persona cree que para ser salvo y perdonado hay que bautizarse en agua, eso es el legalista, salirse de los mandamientos que Dios dejó establecidos para nosotros la iglesia. ¿Ok? Cuando una persona dice
y cree en la guerra espiritual, cuando una persona cree y dice que hay que romper maldiciones en la guerra espiritual, y hace aquello y hace lo otro y sigue haciendo aquello por obra, está haciendo obras. Y Pablo dice que por las obras de la ley, ¿qué son obras de la ley? Lo mismo que Mateo 15, 1 al 6, lo mismo que Mateo 7, 22. Judíos y sectas que añaden a la ley de Dios mandamientos, estatutos creados por ellos para ser justificados, para ser salvos y ser perdonados. ¿Ok? Entonces, hoy en día, ¿qué viene siendo una persona que es legalista? Cuando practica la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque a la vez que tú vayas a Cristo, Jesús, por la fe en la sangre de Cristo, tú eres ya perdonado y justificado, y el viejo hombre ya desapareció y eres una nueva criatura sin hacer obras. Por eso Pablo dice, por obras de la ley nadie será justificado. Eso es ser una persona legalista. De bailar, baila. Y al cine, ve al cine. Y a la playa, vaya. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad en Cristo Jesús? No tiene nada que ver con ser legalista. Dios te bendiga. Que la paz de Cristo está contigo. Bendecido.